Videos en redes sociales han alertado sobre un aumento en los delitos de robo de autos y autopartes. Por ello, Capital 21 acudió a una de las zonas de mayor incidencia para conocer los hechos. Veámoslos. En menos de 10 segundos y sin bajarse del coche, robaron el espejo de este automóvil en la colonia Roma el pasado 11 de enero. En este otro video podemos observar cómo una camioneta se estaciona enfrente de un auto. Dos sujetos se bajan y mientras uno simula estar arreglando la camioneta, al otro le bastan un par de minutos para quitarle los faros de enfrente al auto. Así opera el robo de autopartes que cada día se agudiza más en la Ciudad de México. Capital 21 acudió a una de las zonas con más robos en este tipo. Según vecinos de la colonia Roma, la calle Orizaba es donde los robos de autopartes son más comunes, de espejos, rines, retrovisores y faros. Sin embargo, prefieren no denunciar porque pierden tiempo y las autoridades no actúan. Casi no se robaban los autopartes, ahora es lo que más se roban los autopartes. Y vienen por pedido, que hay veces que las Winstar, los Beatles son los que más están robando ahorita los faros y las calaveras. Y vas a denunciar y no te hacen caso. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reportó que en los últimos 2 años hubo un aumento de 116%, mientras que de enero a julio de 2018 recibió 5,000 denuncias por robo de autopartes y 5,986 por robo de vehículo. Las colonias más peligrosas para dejar estacionado un vehículo son la Roma, Doctores, Buenos Aires y Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, las colonias del Valle, Álamos, Narvarte y Nonualco en la alcaldía Benito Juárez, mientras que en la alcaldía Gustavo Amadero, la colonia Lindavista, Industrial y Vallejo registran mayor incidencia de robos. Gloria López, 21 Noticias.